Bienvenidos como otro trimestre más a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Para aquellos que nunca hayan asistido, pues sencillamente son las preguntas que enviamos normalmente antes de que acabe el trimestre a los partícipes. También luego la dejamos de manera pública en redes sociales para que nos hagan las preguntas que estiman oportunas y ahora nosotros, en más o menos en el periodo de una hora, tampoco nos vamos a comprometer absolutamente a que estén una hora, pero intentaremos responderlo a todo. Había algunas preguntas que, como han sido repetidas, pues las hemos consolidado para hacerlo más sencillo y que no haya redundancia en lo que decimos. Y también, bueno, en la descripción del vídeo aparece cada una de las preguntas, entonces si hay alguien que no tiene interés en ver el vídeo entero y solo una pregunta en concreto, pues ahí la puede buscar. Y finalmente, bueno, pues recomendamos la lectura de la carta, sobre todo, que creemos que es la parte más importante y es lo nuclear de lo que decimos. Esto es siempre una aclaración, pero bueno, a quien le interese, pues creemos que está bien. Y estamos grabando el día 7 de octubre para mayor claridad, porque bueno, luego el vídeo siempre saldrá un poco más tarde, entonces por saber exactamente el día de qué es lo que pensamos y que esté todo claro. Y bueno, pues aprovechando, saludo ya a Juan de Dios y a Antonio, que los tengo por aquí. Y bueno, vamos con la ronda de preguntas. Estáis hojeando grandes publishers de videojuegos para incorporar a la cartera. Las ventas siguen subiendo y las vías de publicidad vía streaming también. Bueno, a ver, sí que es verdad que estamos bastante involucrados desde hace ya tiempo en todo el sector de videojuegos. El trimestre pasado entramos en CD Projekt, que ya lo dijimos, la valoración, bueno, pues más o menos está ahí. O sea, tampoco nos ha permitido incrementar mucho el peso o la posición de la compañía. Sí que seguimos muy vinculados en la parte de videojuegos. Es verdad que todas las occidentales más o menos ya las tenemos en cartera. Nos quedaría alguna otra, bueno, pues tipo Remedy, por ejemplo, que se encuentra en países nórdicos, que también está ejecutando bien. Pero realmente la parte occidental más o menos está hecha. Nos queda toda la asiática. Lo que pasa es que la asiática nunca hemos tenido interés. No porque haya malas compañías, que por ejemplo Square Enix está haciendo cosas interesantes ahí. Es porque la parte asiática, pues como siempre hemos dicho, creo que se nos va un poco en lo que es la cercanía, el contacto que podemos tener con la compañía, la información, tratamiento de datos. Creo que a veces también es bastante o nos cuesta más lograrlo. Entonces, con la parte occidental está más que solucionado. Es verdad que también hay compañías de videojuegos muy interesantes que no cotizan o parte del sector, tal vez no tiene por qué ser exclusivamente una desarrolladora de videojuegos, puede estar en el sector de la parte de motor gráfico o de la parte de tienda. O sea, hay cosas muy interesantes y bueno, pues intentamos estar todo lo pegados que podemos a ellas. Algunas pues no se pueden comprar porque son privadas, pero bueno, en general, vamos, que la línea de desarrollo de la parte de videojuegos es muy, muy prometedora y más si tenemos en cuenta que ahora entra el mes que viene la nueva generación de hardware. Entonces, bueno, pues las proyecciones son muy interesantes y para nosotros es una inversión en cada una de las que tenemos a muy largo plazo. Llevamos ya bastante tiempo con ellas y vamos, la idea es seguir. Hola, me gustaría saber vuestra opinión sobre Spotify. En primer lugar, me gustaría remitir a los partícipes que estén escuchando o que estén viendo el vídeo a la pregunta 5 de la sesión de preguntas y respuestas del Q2, en donde comentamos unas pinceladas sobre cómo veíamos nosotros Spotify. Construyendo sobre lo que comentamos en ese momento, simplemente vamos a resaltar pues, pros y contras que vemos nosotros para que tengan una idea general. En primer lugar, nosotros creemos que tiene potencial para ganar cuota de mercado y monetizar en el mercado de audio de entretenimiento. El consumo de música está a niveles pre-COVID, entre otras cosas, pues uno de los drivers o guías de este crecimiento ha sido, o de esta vuelta o puesta en escena ha sido las escuchas en el coche, es decir, retomo otra vez de actividad económica. Es una de las plataformas de streaming líderes desde el punto de vista de usuarios, que normalmente se conoce en el argot como MAUs, ¿no? Monthly Average Users. Tiene 2 o 3 veces más interacción o engagement que otras plataformas. Además, nosotros hemos comentado también aquí en repetidas ocasiones, y sobre todo en temas relacionados cuando tocamos alguna noticia interesante en Noctua, nuestro podcast, que además le invito a que pues, oye, le den un repaso semanal y además lo tienen en distintas plataformas como Spotify, hemos tocado el tema del driver de crecimiento de los podcasts, que nosotros consideramos que es realmente interesante. Así también es interesante el tema de la publicidad programática. En resumen, pues tiene escalas, tiene un ecosistema de distribución bastante interesante,
el contenido, tanto por la parte musical como de podcast, pues también es interesante y la tecnología es top. Hay contras, desde luego. Por un lado, el tema de la concentración de proveedores, sobre todo en el plano musical, y la falta de interacción de artistas fan que ya están trabajando. Nosotros hemos identificado que normalmente las preocupaciones que se comentan es el tema de competencia con SiriusXM, Apple Podcasts o Apple Music, el impacto de la inversión en esos podcasts que están haciendo y el tema de la recuperación en el segmento de publicidad, ¿no? Pero bueno, estos serían a grandes rasgos como los pros y los contras que nosotros barajamos, y no sé si vosotros queréis comentar algo. Bueno, es que de Spotify realmente ya lo hemos comentado, ya está bastante hablada. Es igual, efectivamente, en la pregunta 5 del trimestre pasado, justo hablamos también, incidimos en la parte de que sea muy interesante, o del audio de directos y tal. Entonces, bueno, creo que es repetirse. O sea, a ver, creo que el problema tal vez de los inversores, por intentar entender un poco por dónde viene esta pregunta, es que Spotify y Netflix no son absolutamente comparables, es decir, los TAM son distintos. Y creo que el problema de la gente es que están intentando replicar exactamente lo que ha ocurrido en Netflix con Spotify. Y son dos cosas distintas, son dos mundos distintos. Entonces, o sea, creo que Spotify puede ser muy exitosa, pero también es verdad que tiene unos techos más claros que Netflix. Hay noticias que a mí me parecen curiosas, que va un poco no en contra de lo que dices, pero para que veamos que las dinámicas en cierto modo son similares, pero por otro lado, como tú bien dices, son distintas, ¿no? Y hace poco salió una noticia que comentamos en el podcast número 3 de la temporada de Noctua, en la que, bueno, pues digamos, Spotify había comprado los derechos de un personaje famoso estadounidense, se llama Joe Rogan, y ya empezaban a tener problemas con el contenido digamos, del catálogo de podcasts que habían adquirido. Esto también lo hemos podido ver en Netflix, con Cuties, una serie en la que, bueno, pues un segmento de la población ha dicho que se ponía de manifiesto, se defendía de alguna forma la explotación de menores y demás, ¿no? Entonces, una de las pistas que nosotros vemos es cuando tú te haces masivo, no llueve para todo igual, digámoslo así, ¿no? Eso sí que tiene algo de similitud, ¿no? Cuando tú ya coges una cierta escala y una cierta relevancia y llega a segmento de población distinto, sí que puedes generar fricción en cuanto al contenido que tú pones en la plataforma, pero sí que es verdad que lo que dice Flavio, pues hay que tenerlo en cuenta, los TAM son muy distintos. En la última carta pude observar que la empresa que entró en cartera fue CD Projekt. ¿Creéis que en el sector gaming hay más empresas que puedan entrar en cartera o este es un caso excepcional? Visto las cotizaciones de empresas como Paradox, Remedy y CD Projekt, uno no sabe si de verdad lo están haciendo tan bien o creéis que tienen un viento de cola enorme. Bueno, a ver, nosotros damos muchísima importancia a la parte de las IPs. Paradox sí que tiene buena IP, pero no es tan escalable, porque al final son más estrategias y, bueno, el segmento de población se vuelve mucho más nicho y ellos lo tienen así enfocado, es decir, son juegos mucho más nicho, entonces es un buen producto, no es algo que a nosotros nos interese tantísimo. La parte de Remedy creo que es de las occidentales en las que, es decir, están trabajando muy bien las IPs y lo han mejorado desde cuando estaban con Alan Wake, por ejemplo con Control, que han hecho ahora últimamente, y sobre todo el acuerdo que han hecho con Epic, que creo que es lo que más le mete fuerza. Entonces, Remedy tiene proyecciones muy, muy interesantes. Nosotros no la tenemos en cartera. Respecto a CD Projekt, a ver, el problema de CD Projekt, pues cómo lo ve la gente es muy distinto a cómo nosotros lo vemos. Nosotros lo vemos, y ya lo dijimos en la carta del trimestre anterior, cuando la compramos, que es esa simbiosis con Epic, que es, o sea, no esa simbiosis, es decir, ese intento de lo que va al mundo de los videojuegos que Epic te lo está plasmando y que con CD Projekt pues la gente todavía no lo ve tan claro. Pero tienes la idea de mundos masivos, MMOs, que se actualicen constantemente, que sean, de hecho algunos ya en la industria le están llamando el multiverso o cosas así, que bueno, la idea de CD Projekt con Cyberpunk 2077 no es tanto esta primera fase que viene ahora, sino la fase futura, que es pues que la ciudad Night City sea una ciudad viva donde se vuelva un multiplayer y los jugadores puedan entrar y hay actualizaciones y tal. Un poco al sentido de GTA.
pero en la versión más refinada, porque el problema de GTA, el 5 que tenemos, es que fue un juego que se pensó para el final de PlayStation 3, inicio del 4. Ahora estamos hablando ya de una, o sea, digámoslo así, aunque no sea correcto, generación y media después, ¿vale? PlayStation 5, las nuevas Xbox y también, pues bueno, la parte de las tarjetas gráficas con Nvidia que mete ray tracing y tal, pero sobre todo la parte de cosas que se van metiendo con más inteligencia artificial a nivel de particularidades en los videojuegos, ¿no? Pues en el caso de la ciudad, en Night City, pues cada vez se puede meter mayor capacidad de inteligencia artificial a los sujetos que no son jugables, ¿no? Al resto de ciudadanos que te vas encontrando y tal. Vamos, que en el fondo la idea es hacer las cosas más vivas. Entonces, la idea de lo que va a hacer CD Projekt es un poco eso, hacer un multiuniverso donde puedas ir acoplando nuevas ideas que hasta ahora no tenían desarrollo, donde además tienes la parte de la Go Galaxy, que es la tienda que es nuclear y que cada vez creo que se empieza a plasmar más cómo está intentando robar cuota a Steam y crear nuevas cosas. De hecho, siguiendo un poco la línea de lo de Epic, que es lo que comentamos. Entonces, CD Projekt tiene particularidades muy, muy interesantes para ser, si ya no está casi ahí, el gran estudio de videojuegos junto con Rockstar a nivel mundial. Y encima, sobre todo, que es el núcleo de lo que intento transmitir con esta idea del multiuniverso, que se puede perder y tal, es que lo que te hace es que tus mercados potenciales se amplían muchísimo, el interés de los jugadores se te abre muchísimo. Y un juego que teóricamente en una generación anterior no accedía al nivel de usuarios, en esta accede a un nivel de usuarios muchísimo mayor. Y eso es lo interesante, que son más jugadores que no habían tocado ese tipo de juegos, jugadores que no estaban interesados y sobre todo jugadores que vas a monetizar con nuevas maneras. De hecho, solo tenemos que ver el caso de Fortnite, como siendo un juego gratuito, teóricamente las monetizaciones que logras son brutales. Entonces, es súper interesante la parte esa de CD Projekt. Y luego además te viene la otra derivada, que es el tema de media tradicional, de televisión, que no es tradicional porque se están volcando al streaming, pero que ya con The Witcher te han mostrado mucho y que está claro que han cogido esa vertical, es decir, que ya se ven muchos videojuegos, como no es la parte nuclear absoluta el tema del videojuego, sino que empieza a haber añadidos adyacentes que se abren y al final tienes ejemplos como, por ejemplo, no siendo exactamente comparable, pero en el ámbito mediático, como Disney. Disney tenía sus películas y luego fue abriendo a parques de atracciones, fue abriendo a tiendas de consumo de productos Disney y tal. Pues es más o menos algo parecido, la misma idea en el ámbito de los videojuegos. Tienes unas IPs muy buenas que se vuelven masivas, que atraen a nuevos jugadores y que te abren el mercado haciendo también cosas adyacentes. Entonces, es un poco todo el conjunto de por qué alguna compañía en particular como CD Projekt, pues en óptica es verdad que está cara, pero es cierto que si esto se ejecuta bien, pues estamos hablando de que se puede convertir en el primero, en el segundo videojuego a nivel mundial de estudio de videojuegos y que encima el estudio de videojuegos del año 2027 no es comparable a un estudio de videojuegos en el año 2015. Van a ser mundos muy distintos. Entonces, esa es la premisa de CD Projekt. ¿Qué empresa del fondo tiene una mayor relación riesgo-beneficio? ¿Cuál creéis que es la empresa con mayor potencial del fondo? 5 valores USA que pueden llegar a ser mega capitalización en unos años, similar a las FAN. Esto es una recopilación de varias preguntas. Bueno, de las primeras respecto al tema del riesgo-beneficio y la empresa con mayor potencial, nosotros queremos plantear una respuesta con una categoría superior que nos parece la mejor manera de enfocarlo, y es observando el fondo completo, todas las posiciones del fondo. Nosotros consideramos que todas ellas son AAA y según el momento, el entorno, pues van reflejando una mayor o menor relevancia, un mayor o menor riesgo, beneficio o potencial. Como tal, hablar de una única empresa resulta poco eficiente. Respecto de los 5 valores, y sin dar ningún nombre concreto, porque no tenemos bola de cristal, nosotros trabajamos con la idea y la premisa de que ya se encuentren en la cartera. En caso de que no se encuentren o que no estén, o bien porque todavía no existan, o bien porque no nos hayamos encontrado con ellos, nuestra idea es seguir trabajando para que en cuanto nos los tropecemos o aparezcan, incorporarlos directamente a la cartera lo antes posible. Buenos días. Un comentario sobre Sea Limit. Futuro, objetivo a corto plazo. Gracias y felicidades por el buen trabajo. Bueno, es una empresa asiática que nosotros hemos tocado tangencialmente, no hemos entrado en profundidad, por lo tanto tampoco tenemos un criterio claro sobre cuáles son los drivers o lo que
va a mover, move the needle, como dicen en inglés, ¿no? Lo que va a ser lo que pues cuál es el potencial de crecimiento o en qué estrategia están trabajando ahora. Lo que sí sabemos, y que podemos comentar, que probablemente la persona que nos ha hecho la pregunta también lo sepa incluso hasta mejor que nosotros, es que tenía 3 patas fundamentales, que eran la parte de gaming con Garena, la de pagos al principio en 2014 con Airpay y luego SeaMoney, y la parte de e-commerce con Shopee, que se lanzó en 2015. Cuando esto es, como dicen, ver los toros desde la barrera, ya ha pasado, que es muy fácil, ¿no? Pues simplemente por dejar unas notas para aquellos que no sepan, ¿no? Cuando salió a bolsa se le valoraba todo el potencial de la parte de gaming, que la tenía más consolidada, y bueno, las otras 2 patas que he mencionado pues han funcionado muy bien en este entorno del 2020 con el COVID y demás. Sabemos que ha generado mucha atención, además con motivo, porque lo han hecho bien, y poco más. A futuro, pues la verdad es que no tenemos un criterio consolidado como para comentar en profundidad. ¿Qué métodos seguís para nivelar vuestra exposición a mercado? Bueno, esto lo hemos comentado más o menos bastantes veces desde origen, o sea que tenga todavía más interés, pues de hecho son tantas veces que creo que no podemos ni recopilar las preguntas exactas donde ha salido. A ver, nosotros lo que hacemos, es decir, no hay un único dato o no hay una única cosa que nos diga, pues tenéis que tener esta exposición a mercado o no. Es una suma. Es una suma de tanto de ratios de niveles de mercado, como también, sobre todo, que es muy importante y creo que es lo que nosotros metemos añadido, que tal vez no se hace tanto, o tal vez habrá gente que lo intente hacer, pero nosotros tenemos nuestro sistema particular, es bastante adaptado a cómo trabajamos aquí, entonces, bueno, a nosotros nos ayuda, no sabemos si es extrapolable a otra gente y tampoco queremos decir exactamente qué es todo lo que vemos porque nos ha llevado mucho trabajo montar el sistema y es nuestra propiedad intelectual. Pero bueno, al final lo que vemos es, aparte de la parte de ratios, que es más general y tal, pues es una cosa también mucho de sentimientos, de ciclos, de situaciones de mercado. Porque luego te das cuenta, y esto se ve mucho cuando estás trabajando en el día a día, que hay muchas similitudes entre cómo se comporta un mercado y cómo se comporta otro. Entonces, eso es un poco lo que nos va diciendo. Si vemos que la situación está más tranquila, los ratios están correctos, la gente normalmente suele estar más asustada. Que a ver, que en el fondo lo que nosotros traducimos con todos estos datos se puede expresar con estas ideas generales. Cuando la gente está asustada suelen ser buenos momentos para invertir. Cuando la gente es muy boyante y dice que los retornos van a ser increíbles y todo el mundo está invirtiendo en bolsa y tal, normalmente nosotros estamos más cautos. Entonces, es un poco así. Realmente la idea que hay detrás no tiene mucha ciencia, es eso. Lo que pasa es que sí, nosotros intentamos modelizarlo un poco más, hacerlo más matemático, darle unos números, pero vamos, que es así. De modo que, bueno, pues sencillamente cuando, pues, por ejemplo, ahora a finales de agosto, pues se notaba que el mercado estaba demasiado optimista. Nosotros ya lo dijimos, de hecho, en el Q2, cuando acabó el trimestre, en el vídeo que hicimos, que, hombre, la situación se había comprimido un poco, empezamos a notar ya cierto optimismo, habíamos bajado bastante la inversión en la cartera, teníamos mucha liquidez y tal, y fue toda la dinámica del verano. Ahora estamos en octubre y podemos decir, pues, un poco lo contrario. Estamos a los mismos niveles que cuando hablamos en el Q2, lo bueno es que han pasado ya 3 meses y ahora mismo hay a esos niveles más negatividad que optimismo, entonces ahora mismo pues no es mal momento para invertir. Entonces, bueno, yo sé que la idea puede parecer, o sea, que ya digo, es que por detrás se ve, si es que no es tan difícil entender el asunto. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo modelizamos, lo vamos viendo y creemos que es verdad que no es mucho más fácil, pues, apuntar exactamente a decir, pues tenemos que tener tal nivel de inversión, tal nivel de inversión. Pero vamos, que creemos que sin tanta ciencia una persona con lógica que siga el mercado pues también lo puede intuir lo que pasa. De modo que, bueno, pues eso es como lo hacemos, eso es como trabajamos. ¿Os preocupa los resultados recientes de Slack, Zoom con Slack versus Teams? En este sentido, hicimos una presentación en febrero de este año, tanto, bueno, en concreto Juan de y Flavio, una magnífica presentación sobre Slack en el evento de febrero de Value Investing, que está colgado en YouTube y que viene con un completo detalle durante 20 minutos especificado de una manera muy, muy detallada todo el tema de Slack, y a la que invitamos, si alguien algún partícipe tiene mucha necesidad o mucha cuestión al respecto, para que acceda y la vea.
ahí se plantearon las tesis principales y fundamentales sobre Slack y nosotros no las mantenemos. Obviamente, como indicábamos, tenía que pelear y que ejecutar ante un hueso muy duro que era Teams de Microsoft. Y eso también de alguna manera pues, lo refleja el peso en la cartera actual que tenemos de Slack en el fondo. Si bien nosotros queremos insistir en la idea final de esta presentación, y es que cuando allá por 2001 o 2002 Netflix se tuvo que plantear la necesidad de despedir al 40% de su plantilla para poder seguir compitiendo en el mercado. Y los que se marchaban les decían a los que se quedaban, machacar a Blockbuster. Nosotros seguimos diciendo lo mismo, machacar a Teams. Sí, efectivamente, sí es eso. Sí. O sea, es una cuestión de competencia. Creo que el problema de los inversores es plantearse que Slack va a ser el gran triunfador, que esto es un camino de rosas, que es fácil, que es un poco el mensaje que se daba en la IPO. A ver, el panorama ha cambiado un poco. Ya tenías a Teams ahí haciendo presión y cada vez está haciendo más presión. Y la ventaja que tenía Slack, pues sí, ahora tendremos a finales de octubre o primeros de noviembre, no recuerdo cuándo es, el evento de Slack que presentará nuevas cosas y tal. Por ejemplo, el año pasado presentaron los canales compartidos. Verdad que ha traído tracción, pero al final también tienes un poco el efecto que le pasó a Vox, que es que tú entras en las compañías más potentes, en la Fortune 500, Fortune 1000, pero a partir de ahí la escalabilidad se te reduce mucho. Y a Slack es un poco igual. Al final hay que plantearse, ¿quién paga por los servicios de Slack? Pues te pagan empresas grandes, muy grandes, que son las que les rentan. Empresas pequeñas, pues acaban utilizando Slack, que se vuelve nuclear el servicio, pero lo hacen de manera gratuita. Entonces, ahí están un poco los límites de Slack. Y luego encima tienes a Teams, entonces, pues es eso, es decir, tienes que pelear y esto no está ganado. Y Teams es Microsoft, que a ver, el que no lo vea claro, lo decimos, es una máquina de venta brutal y la parte de Teams es nuclear en su parte. En el CRM de Microsoft ahora mismo está la colocación de todo el entorno de colaboración como núcleo principal. Entonces, es decir, en el ojo del huracán está puesto Slack a destrozarlos. Así que va a ser una pelea muy reñida. Pero bueno, nosotros somos conscientes de ello. De hecho, lo ha dicho Antonio, tenemos una posición pequeña, muy pequeña en Slack porque somos conscientes de esto. Entonces, es verdad que luego Slack tiene partes positivas, tiene su vinculación con AWS como contraentorno a la parte de Azure y Teams. Pero vamos, que esto hay que pelearlo y que ni mucho menos está cantado que Slack vaya a ser el ganador, que lo consiga y tal. De hecho, los datos te van dando que se está convirtiendo en el segundo. Lo que pasa es que, bueno, es un segundo que todavía tiene proyecciones interesantes y bueno, pues ahí está el tema. O sea, que también hay que dejarle tiempo a estas compañías. Es decir, si nosotros nos metimos sabiendo esto, y pues bueno, tenemos que dejar tiempo para que vaya ejecutando. Que, a ver, para la situación que es, creemos que está ejecutando bien. Y yo creo que hay que comentar dos notas. Primero, la presentación que mencionas tú, Antonio. Nosotros éramos bastante conservadores en tanto en cuanto no veíamos a Slack como el caballo ganador o el único ganador. Nosotros veíamos un entorno donde Microsoft, que lo viene haciendo muy bien, se iba a poner las pilas, por así decirlo, y bueno, pues iban a luchar ahí. Entonces, esa tesis, digamos, sigue ahí y es la misma que mencionamos al principio. Y luego, por otro lado, pues exactamente lo que tú dices, un tema de ejecución en un entorno pues que además ha venido dado por el COVID y demás, ¿no? Que ha invitado a lo mejor a concentrar en proveedores y demás. Entonces, bueno, a ver cómo van desarrollando, pero sobre todo tener en cuenta eso que dijimos en un principio, que veíamos a dos grandes competidores, luego ideas que se hablaban de sustituir por completo el mail y demás, pues bueno, al final es otra herramienta más y nada, hay que seguir un poco cómo va evolucionando esto. Nosotros seguimos pendientes, desde luego, y modificamos nuestra tesis en función de cómo vayan ejecutando, que es como se debe hacer. La gente está hablando mucho de sobrevaloración en el mercado, especialmente el sector tecnológico. Como la cartera de Andrómeda tiene alto peso en este tipo de compañías, ¿qué porcentaje de liquidez tiene el fondo y cuál es el motivo asociado a este movimiento táctico? ¿Cómo gestionáis? ¿Cuánto puede afectar la explosión de la burbuja tecnológica a nuestro fondo? Es una recopilación de 3 preguntas que nos han llegado y que las hemos unido. Pues al cierre de este trimestre teníamos cercano al 44%. El motivo es la valoración de compañías, como hemos comentado.
simplemente, pues oye, nosotros ajustamos según ha comentado Flavio en la pregunta el nivel de inversión, ahí que es a la cual pues me remito, en la cual se explica un poco cómo ajustamos el nivel de inversión según vemos nosotros que está, pues tanto las compañías en las que estamos invertidas como el mercado. En cuanto a la gestión, pues siendo sincero, voy a intentar simplificar mucho y son dos criterios. Uno es estudiar en profundidad, el negocio, qué hace y cuáles son las ventajas competitivas. Lo estudiamos tanto desde el punto de vista cuantitativo, es decir, financiero de dinámicas competitivas, como cualitativo, es decir, qué opinan los usuarios, cómo lo usamos también nosotros en muchas ocasiones, ¿no? Y luego, por otro lado, desde luego, pues que sea una valoración razonable dentro de nuestra tesis o lo que opinamos sobre la compañía. Cuando encontramos un negocio que nosotros creemos que tiene mucho potencial y, por otro lado, que está a un valor razonable, pues lo más lógico es que lo incluyamos en la cartera. Por otro lado, con respecto a la pregunta de que si puede afectar una explosión de una burbuja tecnológica, etcétera. Bueno, en mi opinión, y ahora os dejo que comentéis vosotros, desde luego, yo creo que no es apropiado llamar burbuja a la situación actual, ¿no? Porque, bueno, pues estamos en mitad de una situación extraordinaria o excepcional por diversos motivos, ¿no? Tiene grandes compañías con ventajas competitivas claras que siguen dando buenos resultados, eso ha hecho que se concentre capital en muchas de ellas. Luego, además, tiene la Reserva Federal actuando con rotundidad, dando dinero gratis, y eso permite que siga habiendo liquidez en el mercado, lo que permite que la economía siga estando, en cierto modo, medio gas, pero sigue estando. En anteriores recesiones, pues la Reserva Federal, no actuó con tanta premura o tanta rapidez. Esto ha dado algo de margen. Por otro lado, también tiene gobiernos que dan mayores ayudas y demás, y bueno, todo esto combinado con lo que decía de esa concentración de capital en empresas que siguen funcionando. Dicho esto, la economía, pues como todos sabemos, está a medio gas y esto probablemente pues siga así hasta que pues se encuentre una vacuna, que por otro lado también es necesario comentar, pues oye, hay que ser conservadores, ¿no? Porque como habrán oído seguramente, pues esto no es una cosa de unos meses, sino que normalmente el tiempo se dilata a años. Entonces, bueno, pues tomar decisiones en lo que respecta a nivel personal y de inversión, pues con mesura, con calma y bueno, eso era un poco los comentarios, las pinceladas del entorno actual y lo que para mí se denomina una mal llamada burbuja. Sí, yo efectivamente, de hecho quiero ratificar lo que ha dicho Juan no estamos en una burbuja. Has tenido ciertos particulares, ciertos aspectos, ciertos puntos en el mercado donde se te ha calentado demasiado la situación. Bueno, pues la parte de coches eléctricos, vemos que ha salido mucho utilizando los vehículos de SPAC. Entonces, sí, ha habido pockets, lo que son en inglés, ¿no? Como bolsillos, que no está bien traducido al español, pero bueno, es decir, sí, puntos donde se te ha congregado este aspecto. Pero a nivel general no hay burbuja en el mercado y no hay burbuja tecnológica. Las compañías que valen lo que valen, de las grandes, pues tienen las capitalizaciones y son bastante justificadas por el entorno en el que están, que es que encima les ha apoyado masivamente, entonces, bueno, pues es lo que hay, pero no hay una burbuja. Y por otro lado, bueno, pues lo que ha dicho Juan de la FED. También es importante remarcarlo, y lo queremos decir, lo ponemos en la carta, que aunque nosotros, esto lo hemos dicho 100 veces, pero creo que aún así no se entiende o no somos suficientemente claros. Aunque nosotros seamos especialistas en este sector, que lo somos, y es donde más a gusto nos encontramos, porque es verdad, es así, el sector tecnológico también es muy amplio y nosotros llegamos a la parte más lateral de compañías tecnológicas, que ya es difícil plantearse si son compañías tecnológicas o son compañías de defensa o son compañías de consumo más tradicional, pero que han metido una particularidad tecnológica, y estamos ahí. Y que las vemos, y de hecho alguna vez hemos comprado históricamente, es más, este trimestre hemos comprado American Express, que hombre, yo creo que de tecnológico pues más bien tiene poco. Entonces, no estamos obligados ni tenemos que hacerlo de comprar compañías tecnológicas porque sí. Nosotros compramos compañías que creemos que a futuro tienen un potencial claro. Que es verdad que estamos muy a gusto cuando son tecnológicas, es cierto, pero que también hay compañías que analizamos y conocemos perfectamente y no son tecnológicas como tal. Y vuelvo a decirlo, American Express. Entonces,
O sea, no, es el peligro de que el inversor diga, bueno, como esta gente hace tecnología, entonces yo ya correlaciono todo de la tecnología con Andrómeda. Creo que es un error completo. Para nada, vamos. Y de hecho creo que eso puede provocar pérdidas a partícipes a futuro, porque digan, o porque salgan, que yo lo sé, saldrán seguro a futuro las típicas noticias de ahora la tecnología hace no sé qué y la gente, tecnología Andrómeda, esto lo van a hacer mal. De hecho ya nos ha pasado en el pasado alguna vez. Y salen del fondo y el fondo sube. Entonces, o sea, es que no es así. Y vamos, el caso de American Express, precisamente no lo hemos comprado. Hay que entender por qué hemos comprado American Express. No lo hemos comprado porque sea un negocio disruptivo que se está abriendo. No, sencillamente han comprado puntos muy baratos de todo el sector turístico, que ellos tienen un peso importante en la parte turística, con lo cual al final es una reversión a la media. El día en que la sociedad se vuelva a abrir y tal, pues American Express te ha comprado puntos que luego da a los clientes de las tarjetas Amex a precios tirados. Pues básicamente es el value investing tradicional que te está haciendo Amex con las turísticas, con las compañías de aerolíneas, con las compañías hoteleras. Entonces, ahí hay un valor. Entonces, bueno, pues lo hemos visto, ya conocíamos a Amex, porque estamos en toda la parte de lo que es todo tarjetas, entendido como tal. Y bueno, es así. Como Amex hay otras tantas que vemos y que decimos, oye, pues puede ser interesante en algún momento. Entonces, es importante remarcar esto, que aunque seamos muy especialistas en el lado tecnológico, no significa que todo lo que tengamos que hacer sea tecnológico. Breve tesis de la mayor posición. La compañía más pequeña del fondo, alguna compañía del mercado nacional. Bueno, a cierre del trimestre, y sigue siendo ya todavía a día de que estamos grabando, nuestra principal posición es Alteryx. Es verdad que la compramos bajo una coyuntura del trimestre anterior, bastante mal entendida por el mercado. Alteryx está muy correlacionado con el proceso de venta pro-growth, es decir, pro-crecimiento en las empresas, que es algo que en la situación actual pues, se te ha parado mucho. Por cierto, también vinculado con la misma situación de Slack. Cuando se despliegan estos proyectos es porque una parte de la compañía está más dispuesta a abrir proyectos nuevos de crecimiento. Hoy día en las compañías no está habiendo eso, es más bien efectos de consolidación. Entonces, Alteryx, la situación la ha perjudicado. Tuvo un trimestre malo, de hecho ha tenido 2 trimestres malos, pero el último trimestre, pues los inversores la verdad es que creo que montaron películas de Alteryx que no eran las correctas. Y bueno, tiraron la compañía, de hecho hubo muchas dudas y por nuestra parte no las había, entonces fue la primera posición del fondo. Es verdad que bueno, es la primera posición del fondo, pero ayer dio un guidance de resultados y subió bastante, entonces bueno, es una posición que ha ejecutado algo rápido, un gap de descuento que había, pero bueno, que posiblemente va a seguir ahí arriba y seguimos positivos con Alteryx. Respecto a la más pequeña, pues es Smartship, si no recuerdo mal, pero bueno, son como 4 billion de tamaño. O sea que realmente pues tampoco es tan pequeña. Y respecto a compañías del mercado nacional, no tenemos ninguna. Yo sí quería añadir con respecto a lo de Alteryx, como usuario de competidores en otras etapas mías y demás, he escuchado noticias en las que solo podía decir, vaya barbaridad la que están soltando aquí. Entonces, bueno, simplemente estar un poco con respecto a esta posición, más centrado en lo que hace el negocio realmente y a cual que haya hecho que tenga más interés, echar un ojo y demás, pues que se meta en lo que es, lo que hace y para qué lo utiliza la gente, sobre todo para que no se asuste que nosotros la tengamos en la primera posición. ¿Qué acciones veis como triunfadoras en 5G? ¿Veis ahí potencial o está muy descontado ya? He estado mirando Marvel y creo que puede ser un gran ganador en el sector. Bueno, pues mira, aprovechando esta pregunta y un poco al hilo de continuación de lo que ha comentado Juan y respecto al tema de la burbuja y Flavio respecto al tema de que nosotros pues nos movemos en todo un amplio abanico de sectores, remarcarlo, aprovechar este momento para remarcarlo. Y es que con carácter general y más allá de Marvel, si nos encontramos con una empresa que tiene potencial y que es triunfadora y es una AAA, que a nadie le quepa la menor duda que la vamos a incorporar al fondo. Entonces, más allá del sector de 5G, más allá de cualquier otro tipo de cuestión, nosotros somos inversores value, vamos a largo plazo y si nos encontramos con alguna, se incorporará y pasará a ser la posición o reflejar el peso que establezcamos y que consideremos. Antonio, como se nota, no se quiere mojar mucho con el 5G.
No, a ver, llevamos varios meses con el 5G, muchísimos. De hecho, creo que ya lo dijimos en el trimestre anterior. Estamos súper metidos en el sector, entonces hay cosas muy interesantes. Lo que no entiendo es por qué... O sea, a ver, Marvel es un buen negocio, pero realmente no se ve tan influido por la parte del 5G. Sí, tiene las tarjetas de las network de comunicaciones, que bueno, ahora pues Mellanox, que se ha unido a Nvidia, pues te van a presionar ahí, pero puestos a jugar a un pure play de 5G no entiendo por qué Marvel. Pero bueno, sí es lo que ha dicho Antonio, es decir, de hecho Antonio, yo no sé cuántas horas lleva ya con el sector del 5G, tiene que estar saturado. O sea que, pero sí, hay cosas muy interesantes. ¿Qué opináis de Opendoor y la fusión con la SPAC de Social Capital, de Chamac Pareja Patilla? Pues el otro día comentamos en el episodio 4 de la temporada 2 de Noctua, que es el podcast de Andromeda Value Capital, pues tocamos este tema de forma tangencial. Pero básicamente lo que comentábamos ahí era que, bueno, a mí me pareció curioso que saliera Chamac en la CNBC, que es un canal financiero de relevancia en Estados Unidos, y expusiera su tesis de inversión justo cuando anunciaron la operación, estando además el vehículo, la SPAC que va a comprar Opendoor, pues cotizando y en mercado abierto. Claro, él propuso su inversión o comentó su inversión como si estuvieras en un roadshow, que es cuando la banca de inversión, junto con la compañía que va a salir a bolsa, te presenta su compañía, ¿no? Me pareció de gran relevancia que no dijera nada ni siquiera de la competencia, porque parece que estaban solos en el mercado. Es decir, tú tienes a Realogy, tienes a Zillow, tienes a Compass, tienes a Redfin. Qué bueno que en cierto modo se parecen de alguna forma a lo que hace Opendoor. Y aquí, bueno, pues poca gente se pronuncia al respecto. De hecho, Flavio comentaba muy acertadamente que el CEO de Okta, pues lo denunció públicamente en Twitter diciendo: oye, si a mí yo llego a hacer esto cuando salí a bolsa, yo ahora mismo estaría en la cárcel. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, a mí me parece perfecto que este señor haga este tipo de operaciones, porque es otra forma de sacar al mercado público compañías que para mí me parece que es muy positivo, porque, como también comentábamos en ese episodio 4, creo que el hecho de que la parte de Venture Capital, para quien no lo sepa, es la parte de capital riesgo, llamamos en español, que se centra en compañías pues pequeñas que están naciendo, startups como se conocen, pues digamos que deja fuera, se ha alargado el nivel. Si antes se hacían rondas A, B, C, D y salían a bolsa, pues ahora se ha alargado hasta casi el final del abecedario. Entonces te encuentras con compañías que llevan 17 años privadas y que salen a bolsa, y donde, pues oye, crecimientos que podían haber sido claros y donde el público en general, que al final es de lo que va esto, podía ser partícipe, pues los has dejado a un lado. Y además, con este tipo de movimientos como el que ha hecho Chamac, lo que incentivas es un poco a que ciegamente entres en esas compañías sin ver un poco pues los riesgos, o que alguien te exponga los riesgos que puedes tener de invertir ahí. Entonces, por ese lado me ha parecido un poco mal. El resto de, pues oye, que salgan compañías al mercado me parece positivo. Sí, yo de hecho en la misma tónica que Juan de. O sea, está bien. También es verdad que por encontrar eso, el contrapunto, que es lo que ha dicho Juan de, puede ser el típico vehículo que mal utilizado y que atraiga a un montón de inversores, se vuelve la típica burbuja o producto caliente que empiezan a entrar y al final acaba como el rosario de la aurora. De hecho, me recuerda bastante que son estas cosas que tiene Wall Street, que de repente pone en moda un producto, una técnica de operaciones y ¡hala! Todo el mundo a meterse. Año 2015, 2014, 2015, las LBOs con las farmacéuticas, que al final acabó en el caso Valeant, que aquello reventó. Era igual, compañías enanas farmacéuticas que se endeudaban para comprar a otra más grande y luego exprimirla. Hubo no sé cuántas operaciones, pues al final, desastre todas. Entonces, estas cosas yo las he vivido y es igual, estos productos, o sea, las SPACs están bien, están genial. Ahora, me da miedo que de repente aquí se caliente todo el mundo, venga SPACs, venga tal, porque eso evidentemente no iba a acabar bien. Y pues igual, ¿os acordáis? Lo de las criptomonedas, cuando hacían las ICOs con criptomonedas y tal. Típica berenjena que dices, bueno, esto va a acabar fatal. Efectivamente acabaron fatal. Entonces, bueno, no sé, hay que vigilarlas. Hay cosas de las SPACs que bien, otras... Por ejemplo, ¿por qué tanta compañía de coches eléctricos, que en realidad todavía no produce coches eléctricos, están saliendo a cotizar con prisas vía SPACs? Pero bueno.
Si no invirtieseis en vuestro fondo, ¿en cuál invertiríais? Si tuvieseis que elegir uno español y si tendríais en cuenta las comisiones. Bueno, estas son dos preguntas que nos han llegado. La verdad es que las dos preguntas son buenas. Voy a intentar responderlas de otra manera. O bueno, voy a responderlas, pero dándoles otro enfoque. Porque, a ver, al final nosotros estamos aquí pendientes del fondo y la verdad es que no me queda mucho tiempo para estar pensando dónde metería el dinero si no fuese en Andrómeda. Ahora bien, como plan de coyuntura, y esto sí que lo he pensado muchas veces, no a raíz de esta pregunta, sino si algún día tendríamos que darle algún enfoque y tal, que es complicado porque somos tres y no estamos juntos y estamos separados y tal. Pero a efectos, que eso sí que lo hacemos mucho internamente, de disrupciones que puede sufrir Andrómeda. Entonces, una disrupción que sería nefasta es si nos pasase algo a nosotros, tema de salud físicamente o lo que sé, Dios no lo quiera, pero vamos en un coche y nos estrellamos los tres. Pues bueno, sería un evento complicado. Hay que decir que no solemos coger jets privados juntos, entonces pues no, es un riesgo que nosotros totalmente hemos evitado. Igual en patinete. Sí, la parte de los jets privados está totalmente. Pero era un patinete lo puedo llevar por delante. De hecho, esta mañana he cogido uno. Bueno, pero a ver, hay fondos muy buenos, tanto españoles como extranjeros. Yo tampoco quiero decir uno exacto. Por ejemplo, a familiares en su momento yo les recomendé el extranjero de Fan Smith, que creo que lo hace bien. Nacionales, pues a ver, yo creo que nacionales, esto es fácil. Es alguien que tenga hambre, que dedique muchas horas y que esté atento a lo que está pasando aquí. Porque está claro que si no tienes hambre y no estás dispuesto a currar y a luchar, porque esto es una pelea, es decir, aparte de la bolsa es muy complicada. Aquí un día estás arriba y al día siguiente estás muy abajo. Entonces, eso tienes que ser consciente. Pues yo qué sé, a mí Emérito me cae muy bien, así que si nos pasa algo, pues hablar con Emérito y ya está. O sea, es que tampoco hay mucho más. Vamos, no sé, o sea, creo que es un poco la respuesta más honesta que puedo dar. Tampoco me dedico a pensar exactamente a quién iría, con tal, de qué manera. Pero bueno, eso es lo que puedo aportar. Yo creo que me he mojado. ¿Vosotros queréis decir algo? Yo, con respecto al tema de las comisiones, pues lo que haría sería primero intentar hablar con el gestor. Si es accesible, yo eso lo veo como un punto positivo. Y al final este tema es un tema de confianza, es decir, te confío el capital mío, que además es una parte pues, normalmente importante de lo que voy a hacer o de lo que me va a permitir con ese dinero hacer en el futuro, es decir, estoy sacrificándome en el corto plazo para de cara a futuro pues tener pues, una jubilación mejor o poder comprarme una casa, o etcétera. Entonces, se resume en una cuestión de confianza y me gustaría entender bien qué voy a hacer con ese dinero de cara a futuro. Si el planteamiento que me hacéis pues es correcto, las comisiones para la rentabilidad que habéis obtenido históricamente son buenas, pues oye, ya vas teniendo pistas de que esa gente pues lo hace bien. Yo cómo miraría desde un punto de vista, si no tuviera nada que ver con Andrómeda, cómo miraría el fondo o cualquier fondo que vaya a estudiar. Entonces ya en función de eso pues vería las opciones que tengo. Lo del contacto directo y demás pues no suele ser algo que se dé mucho en el mercado, creo yo, sobre todo para inversores minoritarios. También es normal, ¿no? Porque cuando coges una escala, si tuvieras que estar atendiendo a miles de partícipes, pues se estarías todo el día con un call center, ¿no? Pero bueno, por lo menos que sean claros, que te comenten qué van a hacer con tu dinero, al final yo creo lo más importante, que tú veas que tiene cierto sentido. Al final, has comentado una cosa que yo creo que es la clave de esto, ¿no? Yo cuando hablo con distinta gente que a lo mejor se muestra interés por el entorno de la inversión y demás, yo le digo, oye, esto no hace falta ser un genio, hace falta tener una base buena, tener ganas, como bien dices, Flavio, y echarle muchas horas. Y eso es sobre todo lo que yo le advierto a mucha gente cuando está viendo este tipo de cosas o hacerlo por su cuenta, o de invertir y tal, que es no puedes competir en términos de horas. Y esto se lo digo de forma graciosa a Flavio cuando me viene de que le ha metido una paliza un chico de 15 años a cualquier videojuego y es no puedes competir en horas con ellos. Que es lo que se resume muchas de las habilidades que se desarrollan a lo largo del tiempo. Y esto se parece mucho al tema de la inversión, es decir,
tanto en el estudio como en las ganancias. Es decir, cuando tú vas conociendo una compañía no es lo mismo cuando te has hecho un estudio intensivo en 2 semanas y tal, y luego a cuando llevas 2 años siguiéndola. Y lo mismo pasa con la inversión, ¿no? No es lo mismo cuando tú llevas un 10% un año que cuando llevas ese anualizado del 10%, del 15%, ¿no? Porque además ahí tienes la magia del interés compuesto. Entonces yo creo que esos son un tema clave que has tocado, que es el tema de la hora y la disponibilidad y la transparencia. Sí, bueno, y de hecho de las comisiones, que lo has comentado tú, pero yo no he dicho nada. Yo a veces me parece, verdad, que la gente aquí abre unas guerras que son un poco absurdas, porque veo gente que dice, me han cobrado un 1,8 y me he cambiado un fondo que me cobra un 1,6, pues está ganando un 1 de rentabilidad. Es decir, me parece que la gente a veces monta guerras con esto sin pensar en la rentabilidad. O sea, a mí me hacen un 30%, pues ¿qué me da que me cobren un 1,7 o un 1,9? Pues si me hacen un montón de rentabilidad. O sea, creo que es más importante la rentabilidad que la comisión. A ver, la comisión es importante, pero que es mucho más la rentabilidad. Pues céntrate en estar con gente que gane rentabilidades muy buenas y, oye, pues bueno, pues la comisión luego ya pues viene la segunda parte. Pero no sé, o sea, me ha pasado muchas veces con clientes. Es que, claro, me metí en unos fondos, me cobran no sé qué, tal, y he ganado un 0,5 al año durante 5 años. Pues bueno, no lo sé, o sea, no sé. Yo creo que la parte de la comisión, vamos a ver, que tampoco hay comisiones por ahí que la gente te cobre que sean a día de hoy tan abusivas, que es que no hay hedge funds aquí en España, no te hacen el 2,20, entonces, bueno, si hay gente que te cobra un poco más caro, pues te da comisiones, te da resultados muy altos, pues la verdad es que a mí me daría igual. Es decir, yo siempre miro primero la rentabilidad. Las comisiones, de hecho, ni las miro, pero bueno. Yo por añadir tres cositas que en el fondo ya lo habéis comentado. Transparencia, sentido común y si tienes interés o si se tiene interés en saber y dedicarle tiempo a dónde estás dejando tu dinero, que al fin y al cabo no deja ser el tiempo de tu vida que le has dedicado, que se ha cristalizado en dinero, pues de la misma manera que le dedicas horas y horas a saber cuál es la aspiradora que te quieres comprar, pues dedicarle horas o por lo menos la posibilidad en función de tus posibilidades, a saber dónde vas a poner tu dinero. Es un poco la misma idea, así que sentido común y transparencia es lo que buscaría en donde fuese a dejar o a depositarme mis ahorros. ¿Habéis tenido en cuenta el progresivo declive de las ventas mundiales de ordenadores en la tesis de inversión? Pues en este sentido, la verdad es que intentando un poco entender la categoría superior o lo que nos intenta plantear el partícipe, aceptando la premisa de que se ha producido un declive en estas ventas, pues la verdad es que consideramos que se ha visto compensado con creces con la multitud de dispositivos que han aparecido y que van a aparecer a lo largo del tiempo. Entonces, con esto, las posibilidades de interconexión a nivel de software y de hardware pues casi se han visto incrementadas exponencialmente. Y esta posible disminución de las ventas de ordenadores pues realmente se va a ver bastante minimizado, bastante compensado. ¿Qué os parece un Embracer Group AB en videojuegos y en el sector de energía verde, Enel ASA, hidrógeno, y Blue Power, surtidores, al manifestar la Unión Europea que invertirá 430.000 millones de euros en renovables y viendo que lo que afecta a vehículos y transporte pesados, trenes, camiones, barcos, aviones, se está empezando a decantar por la tecnología del hidrógeno? Venga, pues por la parte de videojuegos la contesto yo y Antonio entra en la parte de hidrógeno, que lo tiene más tocado. De hecho, en el Q1, la pregunta 3, Antonio también tocó la parte del hidrógeno, entonces pues ahí se puede remitir. Vale, bueno, la parte de videojuegos es igual, es decir, nosotros nos centramos mucho en las partes de IP. En Embracer Group, pues a nivel de IP, las tiene mucho menos desarrolladas, tiene más vocación también a la parte móvil. A ver, es verdad que hay una parte interesante dentro del mundo de videojuegos que nosotros no estamos tan enfocados. La conocemos muy bien, pero no tenemos ninguna inversión, que es el mundo de videojuego móvil, ¿no? Pues Consigna tal vez que esté ahí a la cabeza. Pero el problema es que ahí no hay grandes IP desarrolladas, no las hay. De hecho, son juegos que son, bueno, los que han funcionado hasta ahora es una cuestión de tendencia. Candy Crush puede ser así el mayor exponente de este tipo de negocios, que muchos son un sistema freemium, pues es gratuito y por monetizaciones luego internas dentro de la app te cobran. Y bueno, sí, o sea, a ver, han traído bastante público, los TAM son enormes porque hace 10 años pues los móviles no tenían 4G y ahora con 4G pues te permiten hacer todas estas cosas. Pero a nivel de inversión
genera muchas dudas, entonces la verdad es que no nos hemos metido y tampoco estaría yo muy dispuesto a meterme en una compañía que nos metiésemos de Andrómeda, en una compañía de videojuegos más enfocado a móvil o con IPs mucho menos desarrolladas, que creo que es bastante más peligroso. Porque si de hecho estudias la historia de estudios de videojuegos que han quebrado, pues hay montones. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Y respecto al hidrógeno, como bien comentaba Flavio, tenemos una pregunta concreta y específica preguntando por la misma empresa de hidrógeno. Y en el primer trimestre, en la tercera pregunta, ahí dimos buena cuenta de una explicación más pormenorizada que pues, si tienen interés. Así que un poco solamente resaltar las cosas más fundamentales, y es que es un sector que nos interesa, sobre el que seguimos necesitando datos, que es un poco lo que expresábamos en esa respuesta, y sobre todo realidades tangibles, más allá de promesas de inversión por parte de un organismo como la Unión Europea. Sí podemos decir también igualmente que a nivel de movilidad urbana ya indicamos que la electrificación, y sobre todo que ante la electrificación el hidrógeno pues lo tenía bastante difícil. Me gustaría preguntaros acerca de lo que os muestran los datos respecto a la actividad en las diferentes regiones, a nivel de virus y si se nota un parón aún fuerte. Respecto a niveles históricos, ¿en qué percentil estimáis que están las valoraciones? ¿Os ha aparecido una empresa llamada Open Lending? Otra cuestión que me gustaría realizar es qué proyectos de desarrollo en cuanto a nuevas fuentes de datos o desarrollos tenéis en marcha. Vale, bueno, vamos por partes porque aquí hay varias preguntas. Respecto a los datos, a ver, los datos tenemos que diferenciar lo que es la parte más internacional de España. España, pero sin querer meterme en temas internos, porque de verdad esto es un recurrente en España, la situación es complicada, bastante complicada. De hecho, deberíamos preguntarnos muy seriamente, vamos, creo que tenemos las respuestas de por qué en cada crisis España está allá abajo. Y es ya un sistema estructural, un sistema de cómo se plantean los presupuestos y un sistema general de cómo funciona el país, que bueno, pues es lo que hay, ya está. En la parte internacional, a ver, hay partes buenas, es decir, por ejemplo, en el lado de IT, al final el decrecimiento este año va a ser en torno al -4%, que se preveía algo peor, con lo cual ha habido cierta mejoría, trimestre a trimestre ha ido mejorando. El año que viene se espera un crecimiento en torno al 2,5%. O sea, estamos hablando, de hecho, en la parte de, por ejemplo, de consumo, en la parte de publicidad en Estados Unidos, pues también son decrecimientos que el año que viene se empiezan a revertir. Y estamos hablando de en torno a 2 años y medio para que volviésemos a situaciones pre-COVID, en gran parte de lo que es la parte tecnología así más entendida. Sobre todo lo que es más nuclear de cada empresa, es decir, el B2B, ¿vale? Lo que sea software para empresas y demás, pues estamos hablando de 2 años y medio para niveles pre-COVID, justo antes, ¿no? Lo que sería febrero 2020. Con lo cual, pues oye, no está mal. En España estos datos sí o sí van a ser mucho más lentos. Entonces, eso es un poco la tónica general de cómo está ahora la situación. Respecto a la compañía Open Lending que nos preguntan, no nos hemos cruzado con ella. Nosotros no nos solemos meter, vamos, de hecho no nos metemos en compañías que aunque sean software se dediquen a, por ejemplo, una muy curiosa, bueno, una de estas típicas es el IMAI, que es un gigante en Estados Unidos, pero son este tipo de compañías bancarias que están muy centrados en la parte hipotecaria. Entonces, esas cosas no nos metemos. Que no significa que no toquemos compañías que toquen una vertical, por ejemplo, la parte de software para seguros o parte de software para bancos. Eso sí, pero es distinto. Estas compañías, Open Lending, creo que, por lo que he visto, están más centrados en la parte de tema hipotecario y tal. Y ahí esas cosas nos preocupan mucho porque es una cuestión nuclear del mercado americano que, es decir, si se fija, nosotros no invertimos en las de real estate, por ejemplo, Zillow, que la ha comentado Juan, pues sí, la conocemos, o Redfin, o Opendoor, ahora que va a salir, pero son mercados locales inmobiliarios, entonces es complicado. Y este tipo de mismas situaciones de préstamos hipotecarios y tal, no solemos, vamos, lo podemos cruzar con ella y tal, pero como que no le dedicamos tiempo, es en plan, bueno, pues una compañía y tal. Que insisto, no es lo mismo que una vertical, ¿vale? No es lo mismo que, por ejemplo, Guidewire, vertical de seguros, no es igual. Y igual, no es lo mismo que una vertical en la parte de banco, ¿vale? Pues, por ejemplo, Salesforce tiene desarrollados para su vertical de banco y tal, no es lo mismo. Creo que las otras son mucho más fáciles porque es una cuestión bancaria que tú vendes tanto en Estados Unidos como que puedes vender en Europa. Entonces, son cosas distintas. De hecho, es más, hablando del IMAE, por ejemplo, nosotros
por estas cosas del trabajo, pues conocemos al que es el CFO del IMAE, que bueno, pues una persona muy maja, y muchas veces le preguntamos para cuestiones de infraestructura, en cloud y tal, que nos den un poco la visión. Y, o sea, lo quiero decir por si fijaos si tenemos mano en la parte del IMAE, y la verdad es que no nos hemos querido meter ahí, y es muy parecido al tipo de negocio que tocaríamos con esto, con Open Lending, que no son las nuestras. Y luego, finalmente, otra cuestión, dice, a la parte de proyectos de desarrollo que hemos realizado. Bueno, no hemos realizado últimamente tantísimo proyecto, que creo que ya es algo que hemos trabajado muchas veces otros trimestres anteriores, y por suerte, más o menos, creo que todo eso está cerrado. Tuvimos bastante problema, que ya lo comentamos en el trimestre anterior. Bueno, no problema, pero sí la parte de trabajo, que era un poco ajustar a todo lo que la Fed había hecho, porque la Fed, bueno, pues al final la inyección de dinero que ha hecho era algo que nunca había hecho, y evidentemente ha movido mucho de nuestros datos. Entonces hemos tenido que ajustar esa parte para entender exactamente la situación y que no nos llevase a error, ¿no? El entender, oye, está pasando esto, entonces el mercado aquí está ocurriendo así y tal, que creo que lo hemos previsto bastante bien. O sea que no, si acaso, por buscarle un poco el punto, podríamos decir que en algún momento, tal vez en el trimestre anterior, podemos haber dejado la cartera con un pelín más de inversión, tal vez algo menos de liquidez, porque todavía estamos ahí ajustando los niveles con lo de la Fed y tal. Pero vamos, creo que es, o sea, sí, lo digo como crítica, pero que es ya por buscarle la puntilla última, ¿no? Pues que en vez del trimestre pasado, que no sé si acabamos más o menos como ahora, al 40 y algo, pues visto lo que luego acabo de hacer en julio, podemos haberlo tenido un poco más alto, al 55 o algo así. Pero bueno, tampoco nos vamos a volver locos con ese aspecto. O sea, creo que más o menos esa parte está solucionada, que la hemos tenido que dar muchas vueltas. Y porque bueno, al final es eso, es decir, la Fed nunca había inyectado tanto dinero, entonces ha sido un poco decir, vale, ¿qué había pasado cuando la Fed había inyectado otras veces tanto dinero? ¿Cómo se mueven las cosas y cómo reacciona la gente? Pero bueno, eso es un poco la respuesta. Parece que la descarga de la aplicación WeChat ha sido prohibida en Estados Unidos. Su dueña, Tencent, tiene una participación importante en varias empresas punteras de videojuegos, Ubisoft, Epic Games. ¿Podrían verse afectadas estas como consecuencia del veto del gobierno de Estados Unidos? Pues bien, para entender hasta dónde puede llegar el veto de Estados Unidos, lo primero que hay que entender es cuál es el contexto, es decir, cuál es el peligro que intentan evitar, y que yo creo que han sido bastante claros. El veto hasta la fecha, hoy día, se ha centrado en dos puntos fundamentales. Uno ha sido la infraestructura de telecomunicaciones y otras las apps masivas como TikTok o WeChat. En primer lugar, con respecto a la infraestructura de telecomunicaciones, ya bien sabido a quién ha afectado, sobre todo a Huawei y a ZTE como mayores afectados, ¿no? Creo que el motivo que hay detrás, o bueno, esto también lo compartimos nosotros, es que, bueno, pues es tan importante esta infraestructura a nivel estatal y de seguridad nacional, que dejarlo en manos de un proveedor que está directamente ligado con un partido que es antagónico en cuanto a sistema, es un sistema de gobierno antagónico al tuyo, como es el Partido Comunista Chino, pues no es algo que se pudiera permitir Estados Unidos, ¿vale? Luego, con respecto al tema de la app masiva, aquí el peligro que hay de fondo es que te puedan influir en la población. Es decir, pongamos, por ejemplo, yo no voy a entrar tanto, bueno, podemos entrar en WeChat también o en TikTok. Aquí el peligro, como ya ha pasado con Twitter y Facebook, es que te influyan en la población, sobre todo en temas como, por ejemplo, elecciones, ¿no? Imaginemos que TikTok, que llega a tener la relevancia, que además la está teniendo actualmente, de Facebook, es decir, Instagram, Facebook, Twitter, que además mueven masas, y que además tiene efectos sobre los distintos segmentos de la población, no sobre los jóvenes, ¿vale? El motor de dicha app es su algoritmo, que además está controlado por una empresa que tiene lazos que son constatables con un partido que además es contrario a ti. Esos son los dos motivos que hay de base. Entonces, la verdad es que no sabemos qué va a pasar de cara a futuro. Esto es función de, pues oye, a lo mejor si sale Biden ahora en las elecciones, pues cambia un poco el discurso y demás. Pero yo creo que en tanto en cuanto no suponga un peligro para la seguridad nacional o tengan una influencia masiva sobre la población, o el riesgo de que puedan tener una influencia masiva en la población, pues estas compañías como Ubisoft y Epic Games, pues no habría peligro.
Otra cosa es que lleguen a tener una relevancia social lo suficientemente grave como para que se estudie, que de hecho ya en algunos casos se está haciendo, qué hay detrás de esa colaboración en el sentido de la inversión, ¿vale? Y pues que si tú estás en un tema de infraestructura que sea tan nuclear, pues que no te puedas permitir el hecho de tener un país extranjero interfiriendo pues eso, en tu infraestructura. Yo creo que estos son los dos grandes temas que hay que trae. Ya el tiempo nos dirá, las elecciones veremos si hay cambios en cómo se está llevando este tema. Y bueno, no sé vosotros qué opináis al respecto, porque es un tema bastante interesante. Sí, hombre, a ver, por la parte de Ubisoft, Epic y tal, bueno, Epic no cotiza, pero por ejemplo nosotros sí que tenemos Ubisoft. A ver, cuando salieron estos problemas o estos vetos que se hacían y tal, con Tencent, que si WeChat y tal, precisamente dijeron muy claramente que esto no aplicaba nada a las inversiones en videojuegos que tenía Tencent, que al final son compañías occidentales. Estamos hablando de que Tencent ha comprado posiciones, bueno, en algunos casos un poco mayores, pero vamos, en general son algo minoritarias, no son tan trascendentes. Entonces, creo que sería un fastidio, vale, si se quiere vetar WeChat, de acuerdo, pero extenderlo a ese otro punto, pues, o sea, ya insisto, ya ha habido un precedente anterior que se ha dicho esto no aplica a estas compañías. Entonces, ya con ese precedente, pues creo que podemos estar algo más tranquilos. Vería mucho más difícil ahora que dijesen, pues sí, también se aplica a Epic o a Ubisoft. No entiendo cuál sería la justificación, la verdad, porque son compañías que no tienen estudios en China, o sea que... En fin, bueno. Solamente añadir una cosa que se sale un poco de lo que hemos comentado, y que va en relación con lo que decía de que han sido, entre comillas, claros, ¿vale? Cuando anunciaron las primeras medidas, que es el tema que nos ha faltado por tocar, lo que decían, o sea, al principio de estos años atrás, era una prohibición de envío de componentes o de venta de componentes que tuvieran que ver con el armamento, la defensa y demás, que se tuvieran aplicaciones militares, ¿vale? Esta es la tercera derivada de las prohibiciones que nosotros nos hemos tocado. En tanto en cuanto, digo, hasta la fecha, no toque infraestructura, no toque población occidental de manera masiva y que pueda generar influencia, o tema de armamentístico defensa, pues como hemos comentado, pues no creemos que vaya a tener peligro. Y como bien apuntaba Flavio, yo creo que en Epic Games, que es la que tiene mayor participación, creo que es un 40 y tantos. O sea, si mientras que tú no superes el 50, a pesar de que tienes un poder elevado, pero a nivel operativo el control sigue estando en Occidente. Ahora, para terminar, me gustaría recordarles que tienen acceso directo a todo el equipo de Andrómeda a través de Slack y, por supuesto, también en redes sociales de forma más esporádica. Por otro lado, me gustaría recalcar que tenemos un podcast que se llama Noctua, en la cual participamos Flavio, Antonio y yo, y comentamos de forma semanal las noticias más relevantes de los sectores que nosotros trabajamos y en donde damos pinceladas, y sobre todo me gusta sacarlo y traerlo aquí porque muchas de las preguntas que nos han llegado tienen que ver con lo que comentamos semanalmente. Entonces, para aquellas personas que estén o que puedan estar interesadas en estos temas, les recomiendo que en Spotify, que en Apple Podcast o en cualquier otra aplicación que recoja estos podcasts, pues que acceda, que busque Noctua, que se suscriba y que se escuche algún episodio, porque le puede resultar bastante interesante. Pues hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas de este trimestre. Muchas gracias por acompañarnos. Lo hemos más o menos ajustado en la hora. La carta pues les llegará, ya cuando lo vean, pues evidentemente será mediados de octubre. La carta pública será ya en noviembre para aquellos que no son partícipes. Y la siguiente sesión de preguntas y respuestas, pues ya la haremos la anual, que pues la prepararíamos para enero, de tal manera que pues será allí donde nos emplazamos a vernos la siguiente vez. Y poco más que añadir. Lo que decíamos al principio, recomendamos la lectura de la carta, que creemos que es la parte más importante, sobre todo también importante la sección de valoración de mercado. Aquellos que no sean partícipes, aquellos que sean partícipes y cuando la lean vía acceso a la parte pública, pues no puedan ver la parte de valoración de mercado, pues
lo dejamos ahí escrito, pero vamos, que nos envíen un mail para que anotemos su dirección y le remitimos la información, que es importante porque, bueno, siempre damos un poco más de pinceladas, algo más detalladas de cómo está la situación y qué puede venir a futuro en cuanto a retornos. Y bueno, eso es todo, así que pues aquí cerramos y muchas gracias por acompañarnos. Desearles lo mejor tanto a todos los partícipes como a sus familiares y emplazarles al trimestre que viene. Un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el cierre de este año.